Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Agradecemos su participación en este evento. El Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, a través de su Escuela Judicial, desarrollan el programa de difusión de la cultura jurídica 2023. En este marco, se desarrollará la conferencia en línea titulada La nueva jurisprudencia del Poder Judicial del Estado de México. Para disertar el tema, tenemos el agrado de contar con la participación del magistrado maestro en Derecho Patricio Tiberio Sánchez Bertis Ruiz, presidente de la Segunda Sala Civil de Tlalnepantla, Estado de México. Acto continuo, daré lectura al resumen curricular del expositor para enseguida cederle el uso de la palabra. Es licenciado en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Maestro en Derecho con mención honorífica por la propia facultad. Concluye los estudios de doctorado en Derecho Judicial en la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México. Abogado postulante de 1994 a 1999, profesor de asignatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México a partir de 1995. Profesor de asignatura por oposición en la misma facultad a partir del 2002, coordinador de difusión cultural de la propia facultad de 1999 al año 2000, juez por oposición del Poder Judicial del Estado de México entre los años 2001 y 2013, magistrado del Poder Judicial del Estado de México a partir de abril del año 2013. En cuanto a sus adscripciones en el Poder Judicial del Estado de México, juez civil de cuantía menor de Toluca con residencia en Sinacantepec, juez primero familiar del Distrito Judicial de Texcoco, juez cuarto familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, juez sexto familiar del Distrito Judicial de Toluca, juez quinto civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, juez 12º civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Huixquilucan, juez en funciones de magistrado en las salas familiares de Tlalnepantla y Texcoco, así como magistrado interino en la Segunda Sala Civil de Toluca, magistrado integrante de la Sala Familiar de Texcoco, magistrado integrante de la Sala Constitucional. Actualmente, magistrado presidente de la Segunda Sala Civil de Tlalnepantla. En relación a su experiencia docente, profesor de licenciatura en la Universidad Autónoma del Estado de México en los cursos de Derecho Romano y Derecho Civil, profesor de la especialidad en Derecho de Amparo y maestría en la misma universidad, profesor de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México en cursos de formación para jueces civiles. Bien, sin más preámbulo, cedemos el uso de la voz a nuestro distinguido expositor. Adelante, magistrado. Muchísimas gracias. Primero, en primer término, les agradezco su asistencia. Muy buenas tardes a ustedes y deseo hacer un agradecimiento especial para el doctor en Derecho, Ricardo Alfredo Osorio Cuéllar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y del Consejo de la Judicatura, al doctor Jaime López Reyes, quien es director de la Escuela Judicial del Poder Judicial, a la maestra María de la Luz Ruiz Beltrán, directora general adjunta de la propia escuela, a la maestra Liliana Aguirre Gómez, que es directora de Comunicación, Extensión y Vinculación de la Escuela Judicial, y finalmente a Norma Angélica Fernández García, quien es jefa del Departamento de la Unidad Académica de Tlalnepantla, y a quien le agradezco muchísimo la coordinación y la comunicación directa que hemos sostenido para la realización de esta exposición. Bueno, pues en esta tarde trataré con ustedes un tema novedoso, es un tema relevante, puesto que es en la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, en donde se establecen nuevas formas de jurisprudencia que propiamente innovan en cuanto a la manera en que se tiene que integrar y en la manera en que se tiene que plantear esta jurisprudencia ante los tribunales. Para ello, haré en primer término una exposición general respecto de lo que es la jurisprudencia y posteriormente hablaré de la jurisprudencia federal, de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los tribunales colegiados de circuito, para finalmente enfocarme en el objeto de esta exposición, que es hablar de la nueva jurisprudencia del Estado de México de acuerdo con nuestra nueva ley orgánica. Bueno, para ello
les comento que la jurisprudencia, el concepto de jurisprudencia, la palabra deriva del latín jurisprudencia, compuesto a su vez por los vocablos juris, que significa derecho, y prudencia, que significa conocimiento o ciencia, es decir, conocimiento o ciencia del derecho. Entonces, en principio, la palabra significa ciencia del derecho o conocimiento de este derecho. Esa es su primera significación. Si revisamos el diccionario de la Real Academia de la Lengua, se dice que la jurisprudencia es la ciencia del derecho, que es la rama del derecho que tiene por objeto el estudio de las normas jurídico-positivas con la finalidad de investigar, analizar y comprender su significado para lograr una adecuada construcción del sistema jurídico. Ese es el sentido amplio de la palabra, pero en sentido estricto se refiere ya propiamente a una función jurisdiccional. Les comento que en el antiguo derecho romano, Ulpiano definió a la jurisprudencia como dice, jurisprudencia est divinarum atque humanarum rerum notitia, justi et injustitiencia. El concepto es muy interesante porque si se traduce como jurisprudencia, es el conocimiento de las cosas divinas y humanas, ciencia de lo justo y de lo injusto. Si lo vemos en su primera parte, el término es tan amplio que abarca propiamente todo el conocimiento humano, todo el conocimiento del hombre y todo el conocimiento de lo divino, traducido en términos actuales, toda la ciencia y toda la teología. Pero se acota al establecer ciencia de lo justo y de lo injusto, es decir, lo divino y lo humano, pero en función de lo que es justo, es decir, de lo que es jurídico. Y esto se explica porque los antiguos romanos consideraban que el derecho tenía un origen tanto divino como humano. Existía el fas, derecho divino, en contraposición al jus, derecho humano. Y todo eso abarcaba la jurisprudencia. En la actualidad, el concepto está acotado más al aspecto jurisdiccional. Y en ese sentido, la propia Real Academia de la Lengua nos dice que, y esto es muy importante observarlo, en su primera acepción jurisdiccional es el conjunto de sentencias de los tribunales y doctrina que éstas contienen. Y en el segundo es el criterio sobre un problema jurídico establecido por una pluralidad de sentencias concordes. Si revisamos esto, nos damos cuenta que nuestra concepción tradicional de la jurisprudencia está enfocada al tercer significado de la academia, es decir, el criterio sobre un problema jurídico establecido por una pluralidad de sentencias concordes. Pero por lo que vamos a ver en esta exposición, nos vamos a dar cuenta que cobra mayor relevancia el segundo significado, que es conjunto de sentencias de los tribunales y doctrina que éstas contienen en general. En esta segunda significación, si ustedes se dan cuenta, no se habla de la reiteración. Y esa es precisamente una de las innovaciones más interesantes de la jurisprudencia mexicana, tanto en el aspecto federal como en el aspecto local. Y en el aspecto local tenemos además del precedente, la figura del precedente de la que les estoy hablando, una figura muy interesante que voy a dejar para el final de la exposición de este tema, porque seguramente será de mucho interés para quienes propiamente participan en la judicatura, tanto desde el punto de vista de la decisión como desde el punto de vista del planteamiento. Significa un reto interesante para todos y ya veremos por qué. Bueno, es importante resaltar que la jurisprudencia es una fuente formal del derecho. Si ustedes recuerdan los estudios de licenciatura, bueno, nos dicen que las fuentes formales del derecho son los procesos de creación de las normas jurídicas, o bien nos dicen es la forma de manifestación de la norma jurídica. Entonces, el proceso de creación de una norma jurídica, por ejemplo, pues es el proceso legislativo, y la forma de manifestación de la norma jurídica es el resultado de ese proceso legislativo, es decir, la ley. Entonces, la fuente formal puede ser vista como la forma de creación de la norma o bien como la propia norma jurídica en sí. Y en ese sentido, la jurisprudencia es una fuente formal del derecho, porque es una norma jurídica, es una forma en la que se expresa una norma. Y también veremos que hay procesos de creación de la jurisprudencia que finalmente se involucran con este aspecto de fuente formal del derecho. Ahora, ¿cuál es el elemento material o el contenido material de la jurisprudencia? Precisamente como es una norma jurídica, su contenido es el propio de las normas jurídicas, pero las normas jurídicas
que se aplican a todos y a todos los casos, es decir, las normas jurídicas generales, abstractas y obligatorias. Se aplican a todas las personas, a todos los casos que están en ese supuesto y además están con un carácter, imperando con un carácter obligatorio, no depende de la voluntad del destinatario. Entonces, la jurisprudencia, al igual que la norma jurídica, tiene como elemento material a la norma y esa norma es abstracta, es general y es obligatoria. En ese sentido, es que se puede ver a el elemento material de la jurisprudencia. Y su elemento formal es la forma en que ésta es expedida y dada a conocer por el poder público legítimo. Esto también lo recalcaremos en el desarrollo de esta exposición, puesto que hay nuevas formas en que la jurisprudencia se expresa, nuevas formas en que la jurisprudencia se da a conocer a los destinatarios. En ese sentido, es que abordaremos posteriormente esta exposición. Entonces, en conclusión, podemos decir que la jurisprudencia es un acto materialmente legislativo, pero formalmente jurisdiccional. Y ustedes se plantearán, ¿por qué hablamos de lo legislativo dentro de la jurisprudencia? Bueno, es que desde el punto de vista material u objetivo, las funciones del Estado son apreciadas a partir de la naturaleza intrínseca de los actos que se ejecutan, prescindiendo del autor y de la forma en que se realizan. Entonces, desde el punto de vista material, un acto legislativo es una norma jurídica, independientemente de quién la haya emitido, una norma jurídica general, abstracta y obligatoria. Y entonces puede haber normas jurídicas que deriven del Poder Judicial, que deriven del Poder Legislativo y que deriven del Poder Ejecutivo. Recuerden, por ejemplo, el caso de los decretos. Y desde el punto de vista formal, las funciones del Estado son apreciadas a partir del autor y la forma en que se realizan, independientemente de la naturaleza intrínseca de los actos. Entonces, en ese aspecto, apreciamos al órgano que emitió el acto de autoridad, no el contenido de ese acto de autoridad. Y entonces, si el acto proviene del Poder Judicial, pues es un acto formalmente jurisdiccional. Si proviene del Ejecutivo, es un acto si proviene del Ejecutivo, es formalmente administrativo, y si proviene del Legislativo, es formalmente legislativo. La jurisprudencia, entonces, es un acto formalmente judicial o jurisdiccional, pero materialmente legislativo, porque contiene una norma obligatoria para los destinatarios. Ahora, ¿cuál es la finalidad de la jurisprudencia? La jurisprudencia tiene dos finalidades específicas, que son interpretar las normas jurídicas e integrar el derecho en aquellos aspectos en los que existan lagunas en la norma. Entonces, propiamente la primera finalidad es desarrollar la hermenéutica jurídica, es decir, interpretar disposiciones normativas del Estado para desentrañar el espíritu de la ley o indagar su causa final, y la integración jurídica, que es colmar las lagunas jurídicas en los casos que no estén previstos en la norma. Esas son las dos finalidades esenciales de la jurisprudencia. Y ahora, ¿cómo es que esta jurisprudencia se integra? La jurisprudencia se puede integrar se puede crear por reiteración, por contradicción o a través del precedente. Aquí me detengo un poco para retomar, posiblemente muchos de quienes están viendo esta plática, pues se formaron como yo hace ya algunos años en las escuelas de Derecho y en las facultades de Derecho, y asumimos que la jurisprudencia era un criterio reiterado de los tribunales. Vimos que es el tercer significado que se establece propiamente por la Real Academia de la Lengua. Criterio de los tribunales, criterio reiterado de los tribunales, que precisamente por esa reiteración se convierte en una norma de carácter obligatorio para los casos futuros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues generar certeza jurídica al resolver los casos futuros conforme se han venido resolviendo los anteriores, a través de una reiteración de criterios. Esa es la primera forma de creación de la jurisprudencia. Pero ¿qué ocurre cuando estos criterios son contradictorios? Entonces se tiene que dilucidar la controversia que se da entre esos criterios a través de un proceso que dirima las diferencias y posiblemente establezca
que uno de los dos debe prevalecer o que debe prevalecer un criterio diferente al que sostuvieron las tesis o los criterios contendientes. Esa es la jurisprudencia por contradicción. Y la tercera forma de jurisprudencia es la figura del precedente. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesitamos una reiteración de criterios, que no necesitamos de una contradicción de criterios para generar jurisprudencia. Es decir, a partir de un solo caso puede generarse jurisprudencia. Esto es el punto medular de esta exposición propiamente, porque veremos cómo en nuestro sistema jurídico se ha implementado recientemente la figura jurídica del precedente con una importancia especial. Y es aquí donde voy a detener la exposición, o a enfocar, mejor dicho, la exposición en lo fundamental. Ahora, les voy a hablar un poco acerca de lo que es la jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues de todos es sabido que fue la primera en generarse en el sistema jurídico mexicano. Antiguamente los estados de la República no generaban jurisprudencia a través de sus tribunales, no tenían jurisprudencia, no se integraba jurisprudencia por los tribunales locales. Fue a partir de la evolución y el desarrollo del derecho jurisprudencial que se fue dando a los estados la facultad por parte de sus legislaturas locales, porque no existía en sí la prohibición, pero se crea la figura jurídica de la jurisprudencia en las legislaciones locales a través de las legislaturas, y se empieza a producir jurisprudencia local por parte de los tribunales de la República Mexicana, los tribunales locales. ¿Qué nos dice la ley de amparo en cuanto a la jurisprudencia? Bueno, pues tenemos que tener presente en principio que la jurisprudencia se crea, tiene sus procesos formales, son la creación de la jurisprudencia, la modificación de la jurisprudencia, la interrupción de la jurisprudencia, la contradicción de la jurisprudencia y la pérdida de aplicación. Es decir, la jurisprudencia tiene procesos para su creación, pero también la jurisprudencia tiene procesos para su modificación. Se establecen en la ley procesos también a través de los cuales puede ser interrumpida. ¿Qué diferencia existe propiamente entre una modificación y una interrupción? Bueno, que en la modificación simplemente se hacen ajustes a esa jurisprudencia en cuestiones no sustanciales, a efecto de puntualizarla de mejor manera. Y en la interrupción se supera el criterio y es sustituido por otro diferente por el mismo órgano jurisdiccional que emitió esa jurisprudencia. Entonces hay una situación de interrupción de esa jurisprudencia como tal. Y además existe la posibilidad de que, como ya se los indiqué, exista contradicción entre esas tesis y finalmente que pierdan aplicabilidad. Eso es lo que se puede señalar preliminarmente para que hablemos ahora de lo que es la jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el artículo 215 de la jurisprudencia, de la 216, perdón, de la Ley de Amparo, se establece que la jurisprudencia se establece por precedentes obligatorios, por reiteración y por contradicción de criterios. Los precedentes obligatorios solamente son provenientes del Pleno y de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La jurisprudencia por reiteración deriva ahora únicamente de los tribunales colegiados de circuito, y la jurisprudencia por contradicción de criterios puede ser establecida por el Pleno, por las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o bien por los plenos regionales de los tribunales colegiados de circuito. Esto es lo más interesante de este asunto. La ley orgánica, la ley de amparo vigente publicada el 7 de junio de 2021, establece el precedente obligatorio como una forma de jurisprudencia. ¿Esto qué quiere decir? Que los criterios sustanciales que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostenga en pleno o en salas y que determinen el sentido de su decisión, tendrán el carácter de jurisprudencia. Ya no es necesaria la reiteración. No se requiere que exista otra tesis posterior que insista sobre el tema para que exista jurisprudencia, sino que una sola sentencia, una sola resolución genera jurisprudencia obligatoria.
la reiteración, la jurisprudencia por reiteración, está reservada exclusivamente ahora para los tribunales colegiados de circuito. Ya no son las salas ni el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quienes emiten jurisprudencia por reiteración. Es exclusivamente por parte de los tribunales colegiados de circuito. Entonces vean ustedes cómo esta forma tradicional o única que anteriormente existía de jurisprudencia, pues ha ido reduciendo su ámbito para ir permitiendo nuevas formas de creación jurisprudencial. Entonces, esto es una circunstancia muy interesante que se genera en la jurisprudencia actual. Y la contradicción de criterios, bueno, se puede dar cuando los criterios de las salas entren en contradicción, pues los resolverá el Pleno. Cuando los plenos regionales entren en contradicción, pues resolverá la controversia el Pleno o las salas. Y cuando los tribunales colegiados de circuito entren en contradicción, pues resolverán los plenos regionales de circuito respecto de esas contradicciones que se presenten. En términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia tiene una jerarquía. Esa jerarquía existe siempre en la jurisprudencia y parte del supuesto de que esta no es obligatoria para el tribunal que la emite, precisamente por lo que les mencioné previamente. Una jurisprudencia puede ser interrumpida cuando el tribunal cambia de criterio. Entonces, si el tribunal decide que ese criterio ya no debe prevalecer, porque tiene una nueva reflexión sobre el particular, entonces interrumpe la jurisprudencia y queda esta sin efecto. Entonces, por esa razón es que la jurisprudencia no es obligatoria para el tribunal que la emite. Tampoco es obligatoria para los tribunales que en un plano de horizontalidad se encuentran en la misma situación. Es decir, en un plano horizontal, todos los órganos jurisdiccionales con la misma jerarquía no están obligados a la jurisprudencia. Eso explica por qué la jurisprudencia de una sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es obligatoria para otra sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o por qué la jurisprudencia de un tribunal colegiado no es obligatoria para otro tribunal colegiado. Hay un plano horizontal en el que no existe obligatoriedad entre autoridades jurisdiccionales de la misma jerarquía. La jurisprudencia solo es obligatoria para los tribunales de menor jerarquía o bien que por un pacto constitucional están sometidos a las determinaciones de los tribunales federales. Por esas circunstancias que los tribunales locales están obligados o estamos obligados los integrantes de los tribunales locales a obedecer, a sujetarnos, a acatarnos a lo que establece la jurisprudencia tanto del Pleno de la Suprema Corte como de las salas y los tribunales colegiados de circuito funcionando como tales o a través de sus plenos regionales. Entonces, esa jurisprudencia es obligatoria para los estados o en los estados, de acuerdo con los propios límites que establece la ley de amparo en cuanto a la territorialidad de la jurisprudencia, pero tenemos el deber de acatarlos por un pacto federal. Ese es el artículo 217 que establece la obligatoriedad jerarquizada y también el artículo establece la irretroactividad de la jurisprudencia. Nunca una jurisprudencia puede ser aplicada de manera retroactiva. Este es un aspecto importante que se tiene que verificar antes de aplicar una tesis de jurisprudencia, es decir, cuándo fue publicada. Con día y hora se publican y se establece a partir de qué momento entonces inicia su vigencia, porque no pueden ser aplicados a casos, supuestos, situaciones distintas a las que se hayan presentado a partir de ese momento. Entonces, lo que haya ocurrido antes, lo que haya pasado con anterioridad, no se rige por esa jurisprudencia. Si el juicio se radicó cuando la jurisprudencia no había entrado en vigor, pues en la sentencia final no se puede aplicar esa jurisprudencia, aunque resuelva el caso, por supuesto que no. Obviamente, la autoridad jurisdiccional podrá tomar la tesis o las partes podrán invocarla como una situación relevante, pero no es como un criterio orientador, pero no es obligatoria en cuanto a su aplicabilidad, porque la jurisprudencia es irretroactiva en esa aplicación. En los artículos 222 y 223 de la Ley de Amparo se establece la jurisprudencia por precedentes obligatorios. Y es aquí en donde quiero yo ser muy enfático y lo estoy siendo a través de esta exposición, porque en esta jurisprudencia por precedentes obligatorios no se requiere la reiteración. Estos precedentes obligatorios son las razones
que justifican las decisiones contenidas en las sentencias que dictan tanto el Pleno como las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con una mayoría de 8 votos. Es decir, tenemos una mayoría calificada. Si no se alcanza la mayoría de 8 votos, aunque haya existido una mayoría numérica, una mayoría absoluta, si se le quiere denominar de esa manera, el 50%, más del 50%, mejor dicho, de la votación, si no se alcanza esa mayoría, entonces no es posible que se haga. Esa es la jurisprudencia. Aquí hay un error en la diapositiva. No es una mayoría de 8 votos para tratándose de las salas, obviamente, pero sí para tratándose del Pleno. Y entonces, en esta situación de la votación hay que tomar en cuenta esa mayoría, y si se alcanza esa mayoría, entonces ya se puede hacer, se genera una jurisprudencia a través del precedente. Una cuestión muy relevante que hay que destacar aquí es que las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no son de carácter obligatorio. ¿Esto qué quiere decir? Las llamadas orbiter dicta u orbiter dictum son aspectos tangenciales que se dan en una sentencia, aspectos que el juzgador, la persona juzgadora destaca o hace notar en la resolución, pero que no son determinantes para la decisión. Es decir, no se está resolviendo en función de esas determinaciones o consideraciones. Son comentarios o consideraciones a veces marginales, a veces son referencias a otras circunstancias similares o análogas, circunstancias particulares que se considera pueden ser traídas a juicio como una mención, como una referencia, pero que no tienen el carácter determinante para la decisión correspondiente. Consecuentemente, no hay ahí una obligatoriedad en cuanto a observar esas decisiones. Entonces, cuestión relevante. En los precedentes solamente constituye jurisprudencia las razones que justifican las decisiones contenidas en la sentencia. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no son obligatorias, son las denominadas orbiter dicta, que están fuera de la determinación de fondo y consecuentemente no tienen obligatoriedad para los casos futuros. ¿Qué pasa con la jurisprudencia por reiteración? La jurisprudencia por reiteración, como les mencioné, solo es generada por los tribunales colegiados de circuito cuando se sustenten por unanimidad de votos en 5 sentencias no interrumpidas por otro en contrario. Es decir, el sentido de la decisión es uno, se tiene que reiterar en 5 sentencias consecutivas y tiene que haber una votación unánime para que tengamos ahí una jurisprudencia como tal. Y en el mismo sentido, las consideraciones que no fueron materia no constituyen, que no son materia de la decisión fundamental, no constituyen jurisprudencia. Eso se establece en el artículo 224 de la Ley de Amparo. En el artículo 225 se habla de la jurisprudencia por contradicción de criterios, y esta tiene verificativo para dilucidar criterios discrepantes sostenidos entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los plenos regionales o entre los tribunales colegiados de circuito en los asuntos de su competencia. Cuando se resuelve la contradicción de criterios, el órgano correspondiente puede acogerse a uno de los criterios que sostuvieron los tribunales en las tesis que están en contradicción, sustentar uno distinto, declarar que no existe la contradicción o finalmente que no tiene materia. Y en esos casos se requiere que la decisión se sustente por mayoría para que constituya una tesis de jurisprudencia. Obviamente, por la circunstancia de la irretroactividad de la jurisprudencia, la decisión no afecta a las situaciones jurídicas concretas que se hubiesen dado en los juicios en donde fueron dictadas las sentencias de las que derivaron esas tesis. Eso es lo que les puedo mencionar en términos generales respecto a la jurisprudencia de los tribunales federales. Voy a enfocarme con mayor énfasis a la jurisprudencia de los tribunales estatales, a la jurisprudencia dentro del Estado de México. Y en ese sentido, les comento que en la Ley Orgánica Abrogada del 8 de septiembre de 1995 existía 2 tipos de jurisprudencia: la jurisprudencia por reiteración y la jurisprudencia por contradicción. La jurisprudencia por reiteración
establecía el artículo 139, es lo resuelto por una sala colegiada en 5 sentencias consecutivas no interrumpidas por otra en contrario. Cuando se aprueba por unanimidad de votos ese criterio, y excluía expresamente las resoluciones de la Sala Constitucional. Ustedes saben que dentro del Poder Judicial del Estado de México existe una Sala Constitucional que se ocupa de asuntos de naturaleza constitucional, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y, un aspecto muy importante, aquellos juicios en los que en primera instancia se hubiese inaplicado en la sentencia alguna disposición en control de convencionalidad. Si esa sentencia es apelada por el tema de la inaplicación de la ley, por el tema de inaplicación del precepto, se alega como agravio la inaplicación de ese precepto, es competencia de la Sala Constitucional resolver sobre el particular. ¿Y qué decía la ley orgánica anterior? Bueno, las resoluciones de la Sala Constitucional no son de observancia obligatoria, no son jurisprudencia, partiendo de la base de que la materia constitucional es exclusiva de los tribunales federales. En el artículo 140 se establecía la jurisprudencia por contradicción de tesis. Y entonces decía que cuando las salas, si ustedes se fijan en la jurisprudencia, por reiteración se emitía por las salas colegiadas, ni por el Pleno, obviamente, que no tiene facultades jurisdiccionales, ni por, salvo los casos previstos en la norma, ni por las salas unitarias, únicamente por las salas colegiadas. Y entonces, ¿qué pasa? Hay contradicción de criterios entre las salas colegiadas. Se plantea la contradicción ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y este Pleno, por mayoría de votos, resuelve la contradicción. La tesis que resuelva la contradicción, decía la ley orgánica abrogada, tiene el carácter de jurisprudencia. Y obviamente también se establecía que la resolución que dirime la controversia pues no afectaba por ningún motivo las situaciones jurídicas concretas definidas en el juicio del que derivaron las tesis por el tema de la irretroactividad de esta jurisprudencia. Pero entonces vean ustedes, la jurisprudencia en la ley orgánica abrogada es por reiteración de las salas colegiadas y por contradicción por el Pleno de la Suprema Corte, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Esto quedó en la ley orgánica abrogada, esta ley del 8 de septiembre de 1995. ¿Qué ocurre en la ley orgánica vigente? Esta ley orgánica vigente que rige nuestra vida institucional a partir del 7 de octubre de 2022, puesto que el decreto número 92 por el que fue publicada aparece en la Gaceta del Gobierno del 6 de octubre de 2022. Y en esta ley orgánica se establece jurisprudencia innovadora, jurisprudencia muy interesante en cuanto a su manera de creación, a su forma de invocación, en un caso muy especial que voy a dejar para el final, que, entre comillas, se los anticipo, no es una forma de jurisprudencia, pero es una forma de citar los precedentes de la institución. Y a partir de ello es que tenemos esta nueva forma de creación de la jurisprudencia. Nos dice el artículo 87 que la jurisprudencia se establecerá por reiteración, por precedentes y por contradicción. En este sentido, sí les pido que vayamos siguiendo un tanto la lectura. No son los artículos completos como tal, pero tenemos una parte importante de su texto. Por la relevancia que esto implica, sí me interesa que vayamos siguiendo la lectura y para que ustedes mismos, ustedes personas asistentes, vayan apreciando cómo es que esto está definido en nuestra legislación. El artículo 88 establece que habrá jurisprudencia por reiteración cuando se dicten 3 sentencias en el mismo sentido que provengan de una misma sala colegiada o de salas colegiadas o tribunales de alzada de la misma región o de regiones diferentes, siempre y cuando todas se hayan resuelto por unanimidad. En ese caso, la jurisprudencia será obligatoria para los órganos jurisdiccionales que se encuentren adscritos a la región o regiones en que se haya dictado cualquiera de las sentencias. ¿Qué notamos en esta jurisprudencia? Bueno, esta jurisprudencia por reiteración, ustedes se fijaban en la ley orgánica anterior, pues era la emitida por las salas, obviamente por la misma sala. Es decir, una sala sostenía el mismo criterio y generaba su jurisprudencia, pero ahora no. Ahora basta que se dicten 3 sentencias en el mismo sentido
por la misma sala colegiada o por salas colegiadas y tribunales de alzadas de la misma región o incluso de regiones diferentes. Entonces, podemos tener una jurisprudencia integrada por una sentencia de Toluca, de la región judicial de Toluca, de una sala de Toluca, o una tribunal de alzada, una tesis que provenga de la región de Tlalnepantla y otra tesis que provenga de la región de Texcoco. Y las tres en conjunto generan una jurisprudencia. Esto es una innovación muy interesante de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, porque no tenemos que esperar que un solo tribunal sostenga de manera reiterada el criterio, sino que basta que 3 tribunales colegiados o 2 coincidan en sus criterios para que se genere una jurisprudencia. Y en ese sentido, esa jurisprudencia será obligatoria para los órganos jurisdiccionales de primera instancia que se encuentren adscritos a la región o las regiones. Si participaron en esa jurisprudencia 3 regiones, pues los órganos jurisdiccionales de las 3 regiones quedan obligados. Si participaron 2 tribunales de regiones distintas, uno sostuvo dos sentencias y uno la siguiente, entonces esa es obligatoria para las 2 regiones, no para la tercera. Entonces, vean ustedes cómo se genera esta nueva jurisprudencia. ¿Cuál es su importancia? ¿Cuál es su trascendencia? ¿A qué tiende? ¿Cuál es la finalidad de esto? ¿A qué busca el legislador? ¿Qué busca la institución a través de ello? Porque finalmente la institución es el Tribunal Superior de Justicia, y mejor dicho, el Poder Judicial del Estado de México, que tiene una significación más amplia. ¿Qué busca con esta nueva forma de jurisprudencia? Bueno, pues lo que se intenta, lo que se busca es que esta jurisprudencia genere certeza jurídica y evitar que existan criterios contradictorios entre los tribunales del Estado de México. En tal región se resuelve de esta manera, en esta otra región se resuelve de esta otra, pero resulta que en la tercera región comulgan con la primera, etc. Entonces, a través de esta compilación, por decirlo así, de criterios, esta colección de criterios que vamos recolectando, vamos reuniendo de los tribunales de las distintas regiones, podemos generar una jurisprudencia para lograr certeza jurídica en la interpretación y la integración de la norma jurídica, para que el destinatario, los destinatarios, las personas destinatarias de la norma tengan certeza de lo que se va a resolver o cómo va a ser resuelto su asunto. Esa es la importancia de esta jurisprudencia que se crea a través de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México. En el propio artículo 88 dice, aquí les pido otra vez que retomemos la lectura, cuando una junta plenaria de magistradas y magistrados por materia y región considere por unanimidad que el criterio jurisprudencial generado por reiteraciones de relevancia tal que amerite ser obligatorio para todo el Estado, elevará la solicitud de declaración de jurisprudencia al Pleno, que en caso de aprobar el criterio por el voto de las 2/3 partes de las y los magistrados presentes en la sesión, lo declarará vinculante para todos los órganos jurisdiccionales del Estado. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, existió y se generó esa tesis. Bueno, la tenemos, pero para la región de Tlalnepantla. Fue la región de un tribunal de alzada o una sala colegiada de la región de Tlalnepantla quien sostuvo ese criterio y generó su jurisprudencia. Pero se considera que debe ser de observancia obligatoria para todo el Estado. Entonces, la Junta Plenaria de Magistradas y Magistrados puede hacer la petición de que esa tesis se convierta en una jurisprudencia obligatoria para todo el Estado. Y entonces ya tendríamos certeza o unanimidad de criterios en la entidad federativa respecto de un punto particular de interpretación o integración de la norma jurídica. Y fíjense algo muy importante, les pido que retomemos la lectura. En este párrafo de la ley dice, la Sala Constitucional fijará jurisprudencia cuando resuelva por unanimidad de votos de sus integrantes los recursos ordinarios contra inaplicación de normas por sentencias definitivas en las que se hayan argumentado control difuso de constitucionalidad o convencionalidad. Recuerdan ustedes que en la ley orgánica abrogada decía, lo que diga la Sala Constitucional no genera jurisprudencia. Pero aquí establece una excepción.
sí genera jurisprudencia cuando está ejerciendo la tercera facultad que les mencioné. Es decir, si se trata de una acción de inconstitucionalidad, no se genera jurisprudencia. Si se trata de una acción de inconstitucionalidad, tampoco se genera jurisprudencia. Pero si la tesis se está produciendo o se está generando en un caso donde se inaplicó una norma jurídica, es decir, un recurso de apelación contra la sentencia en la que se inaplicó la norma jurídica y se alegó como agravio la inaplicación de esa norma, entonces sí, la jurisprudencia, la resolución que se emita por parte del tribunal generará jurisprudencia. Y entonces, de esa manera, tenemos jurisprudencia de la Sala Constitucional. ¿Qué pasa con la jurisprudencia por precedentes? En el artículo 89, les pido que retomemos la lectura, dice, la jurisprudencia por precedentes se podrá establecer por las juntas plenarias de magistrados y magistradas por materia y región o por el pleno según corresponde. Aquí hay que tener presente, y lo estoy señalando ahí, que en el artículo 71 se dice que en cada región se establecerán 3 juntas plenarias de magistrados, la civil mercantil, la penal y justicia para adolescentes y la familiar. ¿Esto qué quiere decir? Que hay juntas en la nueva ley orgánica en la que deben reunirse los integrantes, todos los magistrados y las magistradas integrantes de la misma región de la materia. Entonces, por ejemplo, aquí en Tlalnepantla tenemos, en cuanto a la materia civil, que es la que a mí me compete, tenemos la sala unitaria de Tlalnepantla, la primera sala colegiada civil de Tlalnepantla y la segunda sala colegiada civil de Tlalnepantla. ¿Cuál será nuestra junta plenaria en materia civil? Bueno, pues nos reuniremos los 3 integrantes de la primera sala colegiada, las 3 personas integrantes de la segunda sala colegiada y la magistrada integrante de la sala unitaria. Y seremos nosotros, entonces, quienes integremos esa junta plenaria. Y entonces, esta junta plenaria puede generar jurisprudencia por precedentes. Y dice, retomando la lectura, las juntas plenarias de magistradas y magistrados establecerán jurisprudencia por precedentes cuando cualquiera de los órganos jurisdiccionales de su adscripción eleve a su conocimiento un criterio que le parezca relevante, o bien cuando cualquiera de las o los magistrados que lo integren se pronuncien de oficio por analizar un criterio sustentado por una sala colegiada perteneciente a la región. Si la junta plenaria vota por unanimidad, la relevancia del criterio se considerará integrada a la jurisprudencia por precedentes, que será obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales de la región. Si ustedes ven esto, es una forma completamente nueva de generar jurisprudencia. A partir de un solo caso, a partir de una sola situación de aplicación de la norma o interpretación o integración de la norma en un caso concreto, se puede generar jurisprudencia obligatoria para toda la región correspondiente. Y entonces, ¿qué basta? Que una de los órganos jurisdiccionales de la adscripción, es decir, alguna de las juezas o de los jueces de la adscripción, eleve al conocimiento de las juntas plenarias un criterio que le parezca relevante. Señoras, señores magistrados, yo considero que es de relevancia especial este tema en materia de usucapión de inmuebles, por ejemplo, y considero que debe definirse un criterio al respecto para generar certeza jurídica. Y entonces se hace la petición, o bien cualquiera de los integrantes de las juntas plenarias de oficio puede hacer el llamamiento de la junta plenaria para que se genere esa jurisprudencia y consecuentemente será de observancia obligatoria para toda la región. Retomamos la lectura, por favor. Dice, cuando una junta plenaria considere por unanimidad que el criterio jurisprudencial generado por precedentes en su ámbito territorial resulta de tal relevancia que amerite ser obligatorio para todo el Estado, elevará en ese sentido la solicitud al Pleno que, en caso de aprobar el criterio por el voto de las 2/3 partes de las y los magistrados presentes en la sesión, lo declarará vinculante para todos los órganos jurisdiccionales del Estado de México. Entonces, si se considera que ese caso es de tal relevancia que tiene que ser conocido o tiene que ser de aplicación obligatoria para todo el Estado, se eleva la petición por parte de los integrantes de las juntas plenarias para
el Pleno y que el Pleno decida si es o no es de observancia obligatoria para todo el Estado, a partir de un solo caso. Y esto es lo especialmente relevante de esta forma de jurisprudencia. Recuerdan que la jurisprudencia por precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en el criterio sustancial que está plasmado en las resoluciones, con excepción, ya les dije, de la denominada orbiter dicta o cuestiones tangenciales que no determinan el sentido de la decisión. Pero esa determinación es del Pleno o de las salas, cuando se alcanza la mayoría calificada correspondiente, pues ya generan jurisprudencia. Y aquí tenemos una figura completamente diferente. Es decir, a petición de alguno de los integrantes de la judicatura del Estado, de primera instancia o de segunda, puede generarse jurisprudencia a partir de un solo caso. Y esto nos recuerda, en gran medida, la forma en la que se integra jurisprudencia en los órganos jurisdiccionales de la tradición angloamericana, en donde la figura del precedente único tiene una relevancia especial. El denominado stare decisis, que genera un precedente importante, relevante, a invocarse en casos posteriores. Obviamente la forma de creación es muy diferente, pero sí nos lo recuerda en cuanto a que a partir de un solo caso o de una circunstancia especial de un solo caso se puede generar jurisprudencia. Aquí les comento finalmente que en el artículo 89 dice, en los términos que fija el reglamento de jurisprudencia de los órganos del tribunal y la sala constitucional, fijará jurisprudencia por precedentes cuando emitan resoluciones que contengan un criterio relevante en materia de derechos humanos. Esta jurisprudencia será vinculante para todos los órganos jurisdiccionales, del Poder Judicial. Entonces, en el reglamento de jurisprudencia, que todavía no entra en vigor, esto es nuevo y todavía nuestro reglamento está en ciernes, se está diseñando, se está preparando, se tendrá que hacer la aprobación correspondiente con posterioridad, pero este reglamento, que ya lo tiene preparado el presidente del tribunal, de hecho ya fue puesto a nuestra consideración, este reglamento establecerá la forma en que se genera la jurisprudencia por precedentes cuando existan resoluciones que contengan un criterio relevante en materia de derechos humanos. Y esto tendrá una regulación especial para el efecto de que tenga una vigencia en todo el Estado de México. Necesariamente tengo que pensar en la Sala de Asuntos Indígenas cuando se está haciendo referencia a esta jurisprudencia. Les invito a que hagan un estudio, un análisis de la reciente reforma en materia de la incorporación de la Sala de Asuntos Indígenas a la ley orgánica. No entró en vigor conjuntamente con la ley orgánica, sino que es posterior, pero tiene una relevancia muy importante y les exhorto para que hagan una revisión sobre el particular. No me corresponde a mí hacerla en esta ocasión porque estoy enfocado al aspecto de la jurisprudencia. ¿Qué pasa con la jurisprudencia por contradicción? En el artículo 91, aquí vamos a revisar también el texto de la ley, si son tan amables, dice, la jurisprudencia por contradicción se establece por el Pleno y por las juntas plenarias de magistrados, por materia y región, y establece en lo sustancial que cuando existen contradicciones entre las salas colegiadas o unitarias o los tribunales de alzada, aquí es importante destacar, sobre todo para quienes no trabajan en la institución, las salas colegiadas son en materia civil, los tribunales de alzada son en materia penal y de justicia para adolescentes. Entonces, esto es algo que hay que tener presente por la circunstancia de la denominación. Yo ofrezco una disculpa en cuanto a la manera en que me expreso. Frecuentemente utilizo el término salas para referirme genéricamente a los tribunales de segunda instancia, pero estoy comprendiendo en mi exposición a las denominadas tribunales de alzada. Entonces, cuando dos o más salas, aquí vamos a la lectura, cuando dos o más salas colegiadas unitarias o tribunales de alzada pertenecientes a una misma región sustenten criterios contradictorios, la Junta Plenaria de Magistradas y Magistrados que corresponda resolverá por mayoría de votos el criterio que deberá prevalecer con carácter de jurisprudencia por contradicción. La resolución de la Junta Plenaria deberá dictarse en un plazo no mayor a 30 días naturales a partir de la fecha en que fuere formulada la denuncia. Entonces, cuando las salas colegiadas, unitarias o tribunales de alzada pertenecientes a la misma región tienen criterios contradictorios, le corresponde la decisión a la Junta Plenaria de Magistradas y Magistrados. Y son
quienes deciden qué criterio debe prevalecer y, consecuentemente, quienes generan la jurisprudencia obligatoria. Ahora, ¿qué pasa cuando quienes se contradicen son las juntas plenarias? Y eso es lo que está enseguida. Cuando dos o más juntas plenarias de magistradas y magistrados sustenten criterios contradictorios, el Pleno resolverá por mayoría de votos de las y los magistrados presentes el criterio que deberá prevalecer con carácter de jurisprudencia por contradicción. Y también se establece el mismo plazo para resolver. Entonces, vean ustedes, en este caso, ya las contradicciones son entre las juntas plenarias y entonces quien debe resolver obviamente es el Pleno. ¿Y qué pasa cuando los órganos jurisdiccionales son de distintas regiones? Eso lo vemos enseguida cuando dice, cuando dos o más salas colegiadas, unitarias o tribunales de alzada adscritos a diferentes regiones sustenten criterios contradictorios, el Pleno resolverá por mayoría de votos de los magistrados presentes el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia por contradicción. Entonces, cuando hay contradicción entre las salas colegiadas, unitarias o los tribunales de alzada, si son de la misma región, resuelve la contradicción la Junta Plenaria. Pero si son de distinta región, resuelve la contradicción el Pleno. Y en cualquiera de los dos casos, la resolución que se emita tiene el carácter de jurisprudencia. Y obviamente lo que les mencioné previamente, la resolución que dirima la contradicción no afectará por ningún motivo las situaciones jurídicas concretas definidas en juicio con anterioridad a la misma, por el tema de la aplicación no retroactiva de la jurisprudencia. Ahora, esto es interesante. ¿Qué pasa con la forma de las tesis? Si ustedes revisan la tradición jurídica mexicana, pues la tesis, la forma que tiene una tesis de jurisprudencia es un rubro y un contenido y los antecedentes. Obviamente también los datos de localización y todas estas circunstancias, las referencias. Pero es un rubro que establece de qué trata el tema, básicamente de qué trata la tesis, un contenido que explica en términos generales la opinión jurídica o el criterio jurídico correspondiente y finalmente los antecedentes. Y en la normativa actual, en el artículo 94 de la jurisprudencia, de la ley orgánica, perdón, de la ley orgánica del Poder Judicial del Estado de México, se establece cuáles son las partes de esa tesis. Debe tener un rubro, dice el artículo 94 que el rubro mediante el cual se identificará el tema abordado en la tesis, la narración, que son los hechos. En este apartado se describirán los hechos relevantes que dieron lugar al criterio adoptado por el tribunal para resolver el caso. Y también, cuando se trate de jurisprudencia por contradicción, en esta narración de hechos debe describirse el punto en el que discreparon los órganos contendientes. El criterio jurídico en el que se reflejará la respuesta adoptada para resolver el problema jurídico que se plantea al órgano jurisdiccional, la justificación, se expondrán los argumentos de la sentencia que dieron sostén al criterio jurídico adoptado en la resolución y los datos de identificación del asunto, que comprende el número de tesis, el órgano jurisdiccional que la dictó y las votaciones emitidas al aprobar el asunto. Esto es similar a lo que establece la ley de amparo. En la ley de amparo está la misma estructura de la jurisprudencia. Si ustedes revisan la jurisprudencia de la 11ª época, se darán cuenta que tiene esta estructura. Un rubro, una narración de hechos, el criterio jurídico, la justificación y los datos de identificación. Las tesis ya no son lo que eran antes, es decir, un rubro con un contenido. La tesis ahora tiene una explicación detallada de su origen, una explicación detallada del criterio que se sostiene y del por qué se sostiene ese criterio. Es decir, exige una argumentación reforzada para que el destinatario de la jurisprudencia entienda, o las personas a quienes se les va a aplicar la jurisprudencia o quienes van a invocar la jurisprudencia, entiendan con exactitud el porqué de esa tesis. ¿Qué pasaba con anterioridad? Teníamos la jurisprudencia, teníamos la tesis, pero no sabíamos su origen o no sabíamos por qué había surgido, no conocíamos la naturaleza del juicio en el que se dio o qué fue lo que se pidió en ese juicio, quién demandó a quién, o obviamente la identidad de las personas nunca es reservada, pero sí se plantea una persona demandó de otra esta situación, esta prestación, etcétera. No sabíamos ese contexto hasta que revisábamos el antecedente, la ejecutoria publicada en el Semanario Judicial de la Federación.
y a veces en ello estaba la dificultad, porque no lográbamos localizar, a pesar de los sistemas de sistematización tan avanzados que tiene la Suprema Corte, no deja de ser un reto encontrar los antecedentes de las tesis, sobre todo más antiguas. ¿Y por qué surgió esa tesis? ¿Cómo fue el caso? ¿Qué fue lo que ocurrió en el caso concreto? No tenemos la resolución. ¿Cómo podemos saber si el caso es similar al que nosotros estamos resolviendo? Porque la tesis en sí no nos resuelve el problema, porque deja abierta una hipótesis o deja abierta una situación no prevista. ¿Qué hacemos? Tenemos que ver el antecedente. Para evitar esa problemática, la nueva jurisprudencia establece todos estos requisitos, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Y aquí les menciono también en cuanto a la forma de la jurisprudencia, la forma de las tesis, un aspecto relevante, que es que las cuestiones de derecho y de hecho, que no han sido necesarias para justificar la decisión, en ningún caso deben ser incluidas en la tesis, siguiendo la circunstancia de no incorporar cuestiones tangenciales o no sustanciales para la resolución del asunto. En el artículo 96 de la Ley Orgánica se prevé la coordinación de compilación y sistematización de tesis. Este es un órgano administrativo que depende directamente del presidente del Tribunal Superior de Justicia y que tiene como función compilar y sistematizar las tesis de jurisprudencia del Poder Judicial y las demás que determina el reglamento sobre formación y registro de jurisprudencia de los órganos del tribunal, como aquella de derechos humanos que les había comentado en unas palabras previas. Bueno, este es el parámetro, este es lo importante, esto es lo relevante que existe en nuestra ley orgánica, en nuestra nueva ley orgánica y también en la ley de amparo en cuanto a la jurisprudencia, a la nueva jurisprudencia. Y esas son las formas en las que ésta se crea, en las que ésta tiene una presencia actual en nuestro sistema normativo. Pero hay que mencionar, y esto lo dejé para el final, por ser una cuestión trascendental, qué son los precedentes por consideración. No son jurisprudencia propiamente hablando, pero están en el capítulo de la jurisprudencia. Por eso es que les estoy dejando para el último este precepto, que es el 90, es decir, secuencialmente ya lo debía haber mencionado, sin embargo lo dejé para después, porque no es una forma de jurisprudencia, pero significa un enorme reto para los integrantes de la judicatura, las personas juzgadoras, para las personas postulantes, los abogados, las abogadas, porque esto va a ayudar enormemente para la unificación de criterios en nuestro sistema judicial, sin necesidad de que esperemos a que exista una jurisprudencia o sin necesidad de que esperemos a que exista un criterio federal o estatal ya definido. ¿Qué pasa en este supuesto? Lo que haya resuelto una persona juzgadora en otro asunto de nuestro estado puede ser puesto a consideración de la persona juzgadora que va a resolver el asunto que tenemos ahora planteado ante ella. Y entonces no la va a obligar. Esa forma en que se resolvió, esa forma en que se decidió, no le obliga. Sin embargo, tiene que justificar por qué no se somete o no coincide con el criterio que sostuvo previamente otra persona juzgadora del Estado de México. Sigamos la lectura de este artículo 90 por su importancia, por su relevancia. Lo quiero enfatizar muchísimo porque estoy seguro que esto implicará un enorme reto para nosotros como integrantes de la judicatura para resolver los asuntos, sobre todo cuando no compartamos el criterio previamente sostenido, y para ustedes como personas postulantes cuando tengan el antecedente de un asunto previamente resuelto y tengan el interés jurídico de que el asunto, incluso legítimo, de que el asunto pueda ser resuelto en el mismo sentido. Vean ustedes el artículo 90. El precedente por consideración se establecerá cuando alguna de las partes en juicio invoque para aplicación el criterio establecido en resoluciones judiciales que hayan causado estado, emitidas en juicio distinto dentro de la jurisdicción mexiquense y bajo la consideración de que es aplicable al caso por dirimir. Es decir, una sentencia previa. Tenemos una sentencia previa. ¿De quién? Dice aquí qué tipo de órgano jurisdiccional tiene que emitir. No
no está reservado para los tribunales de segunda instancia. Puede ser una sentencia de un juez o una jueza de primera instancia. Y entonces esa sentencia se dictó y está como antecedente. Después vamos a ver en el capítulo transitorio, está acotado las sentencias que pueden ser invocadas en este sentido, pero vamos a partir de esto. Esa sentencia que ya dictó un tribunal del Estado de México de primera o de segunda instancia, ya resolvió un caso similar. Entonces, la ponemos a consideración del tribunal que va a resolver, de primera o de segunda instancia, para decirle, señora magistrada, señor magistrado, señor juez, señora jueza, hay un asunto previo que fue resuelto así y consecuentemente yo tengo interés en que se resuelva en el mismo sentido. Y entonces se le plantea. No es jurisprudencia. Por eso dice el segundo párrafo de este artículo, les invito a que leamos otra vez, la o el juzgador que conozca no estará obligado a seguir el mismo criterio, pero en todo caso estará obligado a emitir sus consideraciones y razonamientos para desecharlo. Entonces, si se invoca una sentencia dictada previamente y se le pide a la persona juzgadora que resuelva en el mismo sentido, si la persona juzgadora no comparte el criterio previamente sostenido, no basta con decir, no considero que sea aplicable. No, tiene que explicar, emitir las consideraciones y razonamientos para desechar ese criterio sostenido por otro órgano jurisdiccional del Estado de México, de primera o de segunda instancia. Y eso es un enorme reto para la persona juzgadora. Siempre es más fácil conceder que negar. Cuando se pide algo, es muy fácil decir sí. Cuando se va a decir no, empieza la dificultad, porque hay que explicar con toda precisión y claridad por qué razón no se está de acuerdo o no se accede a lo que se está pidiendo. Y eso es lo que nos exige la ley orgánica. Si usted, persona juzgadora, si bien usted, persona juzgadora, no está obligada a seguir ese mismo criterio, lo cierto es que está obligada a emitir sus consideraciones y razonamientos en el sentido de no compartir. Tiene usted que explicar por qué razón lo desecha. Esto es un enorme reto para nosotros entonces como personas juzgadoras y también es un enorme reto para ustedes como abogados o abogadas postulantes, dependiendo quienes estén viendo esta transmisión, porque implica estudiar, revisar, analizar casos precedentes que existan en el Estado de México, cómo vienen siendo resueltos, cuáles son los criterios de los jueces que han sostenido, cuáles son los criterios de las salas que han sostenido en sentencia firme. Por eso dice, es importante destacar resoluciones que ya hayan causado estado, es decir, que la sentencia ya esté firme. Entonces, ¿qué criterio han sostenido? Y si ese criterio a ustedes como abogados y abogadas postulantes pues les beneficia, pues plantearlo ante la persona juzgadora para solicitarle que resuelva en el sentido que resolvió la otra persona juzgadora o el otro órgano jurisdiccional correspondiente. Y si bien no existe el deber de acatarse a su criterio, pues tendrán que explicarle ahí las razones y consideraciones por los que los desechan. Si no cumplen con este requisito, obviamente la sentencia no está debidamente fundada y motivada y estará contraviniendo el deber constitucional de fundar y motivar debidamente las resoluciones, porque esta motivación la está exigiendo expresamente el artículo 90 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México. Y consecuentemente hay el deber de acatarse a lo que establece este lineamiento y motivar la determinación por la que no se comparte. ¿Qué dice después el artículo? Este desechamiento será apelable junto con la definitiva en los plazos y términos que establezca la legislación procesal de cada materia. La sala o el tribunal que conozca de la apelación determinará el criterio que debe prevalecer y podrá elevarlo al conocimiento del Pleno Regional para su eventual fijación como jurisprudencia por precedente. Entonces, vean ustedes, esto en sí no es una jurisprudencia, pero puede dar pauta a la creación de jurisprudencia por precedente si es que la sala de apelación o el tribunal de alzada que conoce de la apelación determina que este criterio debe ser elevado a la categoría de jurisprudencia. Finalmente les comento que en el artículo 4º transitorio de la Ley Orgánica se establece algo muy importante, porque nos dice,
El Pleno determinará, mediante acuerdo general, la culminación de la segunda época y el inicio de la tercera época de la jurisprudencia de los órganos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, con los criterios que se integren a partir de la entrada en vigor de la presente ley. Esta determinación, este acuerdo general, todavía no ha sido emitido por parte del Tribunal Superior de Justicia, lo tiene preparado el señor presidente, estamos en espera de la convocatoria para el efecto de aprobarlos, porque ya nos lo anunció, haremos la aprobación, declararemos la culminación de la segunda época y el inicio de la tercera época de la jurisprudencia de los órganos del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Lo que debo decirles es, no deja de ser un aspecto de orgullo para quien les está platicando, porque se puede contar en mi historia que yo participé en este proceso con la aprobación o la declaración de inicio de la tercera época. Fíjense aquí lo que dice: las tesis que se hubieran emitido con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto mantendrán su formato. Las jurisprudencias que se hubieran emitido antes de la entrada en vigor del presente decreto mantendrán su obligatoriedad en tanto no sean interrumpidas. Las tesis aisladas que se hubieran emitido con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema de integración de jurisprudencia por precedente mantendrán ese carácter. Y esta es la parte importante que tienen ustedes que tener presentes cuando se les invoquen las jurisprudencias del Tribunal Superior de Justicia. Únicamente las sentencias que se emitan con posterioridad a la entrada en vigor del presente decreto podrán constituir jurisprudencia por precedente. Entonces, solamente pueden ser invocados por precedentes, como precedentes, las sentencias que se dicten a partir del 7 de octubre de 2022. Las sentencias que se hubieran dictado hasta el 6 de octubre de 2022 no pueden ser invocadas como precedentes en el sistema que les mencioné al final, ni tampoco pueden integrar jurisprudencia por precedentes. ¿Por qué razón no pueden ser invocadas como precedentes? Pues porque aquí, fíjense ustedes en la redacción, dice: únicamente las sentencias que se emitan con posterioridad a la entrada en vigor podrán constituir jurisprudencia por precedente. Y dirá alguien: pero es que yo no estoy invocando jurisprudencia, yo estoy invocando un precedente. Sí, pero ese precedente que usted está invocando es susceptible de generar jurisprudencia, en el caso que mencionamos en el estudio anterior. Eso quiere decir que entonces las únicas sentencias que se podrán invocar en esta petición de seguir el criterio anterior, las únicas sentencias, perdón, no sé exactamente lo que dije, las únicas sentencias que se podrán tomar en consideración o invocar como precedentes para que sean tomadas en consideración en la nueva resolución, solamente esas podrán ser las que estén en vigor o que se dicten, perdón, a partir del día 7 de octubre de 2022, porque la publicación de la ley orgánica fue el día 6 de octubre y consecuentemente entró en vigor el día 7. Estos son los aspectos más importantes que considero debo mencionar en esta plática que tengo con ustedes, que espero haya sido de su interés, y no dejo de insistirles en el enorme reto que significa para todas y para todos esta nueva forma de integración estas nuevas formas de integración de la jurisprudencia, y especialmente esta forma de invocación de los precedentes ante los tribunales del Estado de México. Espero que por lo menos les genere una inquietud en cuanto a estas nuevas formas. Les invito a que revisen los detalles que no abordé en esta exposición en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, en la Ley de Amparo, para que se tenga un conocimiento más amplio respecto de lo que es la jurisprudencia, de lo que son los precedentes y estas figuras jurídicas innovadoras que están establecidas en la Ley Orgánica del Estado de México y también en la Ley de Amparo. Son de interés, son de relevancia, porque persiguen una finalidad sustancial y muy importante: generar certeza jurídica en la resolución de los asuntos, evitar que los tribunales dicten sentencias incompatibles entre sí. En un órgano jurisdiccional se resuelve de un modo y en el órgano jurisdiccional del mismo distrito se está resolviendo de otro. Se genera molestia, se genera falta de certeza jurídica, se genera incomprensión respecto a lo que nosotros como personas juzgadoras hacemos, porque se visualiza una contradicción, se visualiza una incongruencia, se visualiza algo inaceptable, que es el hecho de que no exista uniformidad de criterios. Bueno,
pues estas nuevas figuras jurídicas, estas nuevas formas de creación de la jurisprudencia, tienen como finalidad precisamente lograr que exista esa certeza, evitar que exista esas discordancias y evitar que exista inconformidad. En la medida en que los órganos jurisdiccionales demos resoluciones más eficientes, emitamos sentencias que generen mayor certeza y finalmente que resuelvan de mejor manera las controversias, seguramente las personas que recurren a los tribunales o que necesitan recurrir a los tribunales tendrán mayor tranquilidad y certeza de que las cosas se están realizando conforme a derecho. Muchísimas gracias por su atención. Muy buenas tardes.